vamos a iniciar una nueva serie llamada Transformación. Espero que el Señor nos ministre a través de su palabra en cada espacio, en cada capítulo que vamos a analizar, seamos tocados por el poder del Espíritu de Dios y seamos transformados. Ese es nuestro anhelo para este trimestre, ser transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. No, ese amén estuvo muy bajito. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Dios está demandando de su iglesia transformación y Dios tiene el poder para hacerlo. Yo creo firmemente eso. Dios tiene el poder para transformarnos. Y esa transformación es que pasemos, hermanos, a la acción. Somos pueblo de Dios, somos iglesia del Señor. Nosotros tenemos un gran potencial. Tenemos a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo para hacer la obra. Pero necesitamos, hermanos, disponernos para la acción. Diga, disponernos para la acción. Disponernos para la acción. Ok, eso es lo que Dios nos está demandando. Acción, accionar. Accionar, hermanos, porque hay muchos que necesitan alcanzar al Señor. Y hay mucha tarea por hacer todavía. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestro corazón y que el Señor nos guíe a través de esta serie. Hoy vamos a iniciar con nuestro primer capítulo y vamos a hablar acerca de Destino Nínive. Cuando hablamos de Destino Nínive, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Jonás. Cuando ya digo la hermana, desobediencia. ¿Qué más le viene a la mente? ¿Qué más? Destino Nínive. Amada mía, Destino Nínive, ¿a qué le suena? A mí, cuando vi Destino Nínive, la primera imagen mental que se me vino a la cabeza fue misión. Recuerden que hubo un hombre que le fue dada esa misión de ir a Nínive, ¿verdad? Y el Señor hoy nos dice a nosotros, ve a Nínive. Y lo vamos a ver a través de este estudio. Entonces, bueno, vamos a empezar esta serie con una idea que debe estar clara en la mente de todos nosotros los creyentes. Hermanos, el amor de Dios debe llevarnos a la acción. Si en nosotros está el amor de Dios, tiene que haber la compasión por los perdidos. Porque el amor de Dios se manifiesta allí, en la compasión por el perdido. Allí se manifiesta el amor de Dios. Y esa manifestación del amor fue tan, que lo llevó a la cruz. Lo llevó a pagar el precio más alto que se haya pagado. El sacrificio más grande que se haya hecho lo hizo Jesús. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo por el Señor? Vamos a ser desafiados a través de este tema para que también nosotros podamos seguir el modelo de Jesús y que el amor que decimos tener en Dios lo podamos manifestar a través de la acción, a través de llevar su palabra a los que no le conocen. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, vamos a empezar con este pasaje clave para nuestro primer capítulo. 2 de Corintios 5, 14, que enseña. Amén. 2 de Corintios 5, 14. Dice de la manera siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Ajá. Ok. ¿Y qué dice? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y resucitó. ¿Cómo le parece eso? No lo oigo. ¿Para qué semejante sacrificio? ¿Para qué semejante demostración de amor? Lo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? ¿Para quién? Para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, ¿para quién está viviendo usted?
para su esposo, para su esposa, para sus hijos, para el perro, para el gato, para quién está viviendo. Entonces vamos a empezar con esa idea en mente, que nos desafía. En la Nueva Versión Internacional dice, el amor de Cristo nos obliga. Aquí dice, la Reina Valera dice, nos contriñe. Pero en la Nueva Versión Internacional dice, el amor de Cristo nos obliga. Santo Dios. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, pensando con esta idea en mente, yo no sé si a usted le ha pasado, no sé si a la hermana Lorena le habrá pasado. ¿Alguna vez nosotros hemos tomado una dirección contraria a la que debíamos de ir? ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, a veces tomamos por algún peligro o algo que como queremos pasar por eso, nos voy a desviar por aquí para evitar eso. Y agarro esto. Pero ¿le ha pasado alguna vez, ha dejado la dirección correcta? De pronto, no sé, algún alcance, alguna cosa, una distracción y la broma, ¿qué hago ahora aquí? Sí, porque hay veces que uno va caminando y que ves que me metí por aquí y era allá que iba a cruzar. Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso, ¿verdad? Amén. Salimos con un destino, dijimos, bueno, vamos a ir hoy a tal lado, a la casa de fulano y tal. Y de pronto, por alguna distracción del camino, por algún pensamiento, por algo que no, sí, agarramos por el lugar equivocado. Ok, yo creo que a todos en algún momento nos ha podido pasar. Ahora, cuando hemos hecho eso, hemos encontrado alguna consecuencia que sea positiva o negativa. Sí. ¿Cómo qué? Las veces que sigamos hablando y seguimos derecho, quizás esa ruta no, o sea, llegamos más fácil porque es más lejos. Y aquí llegamos más rápido porque era más cerca. Y vas a decir, ya, vamos a seguir porque igualito vamos a llegar, que llegamos un poco más retrasados. Ajá. ¿Qué más podría causar eso? Dale, me equivoqué. ¿A usted su experiencia personal qué le ha pasado cuando se ha desviado del destino que tenía en mente cuando salió? Los planes se estropean a la hora de llegada, si el camino es más largo ya no vamos a llegar a la hora. Ajá, ¿y qué más? No le causa malestar. A veces, hasta en esos desvíos han experimentado robo, qué sé yo, algún problema que ni siquiera por su cabeza le pasó. ¿Okay? Yo he escuchado historias tristes, personas que se desviaron del camino y tomaron un atajo equivocadamente y los asaltaron, ejemplo. Conocí una pareja que le pasó eso. Incluso intentaron abusar de la mujer y eso fue una experiencia trágica, traumática. Entonces, si hay algo que debemos tener en cuenta en esta travesía o en este tema que estamos abordando, es que cuando nos desviamos del destino, Dios ha trazado para nosotros, vamos a tener algunas consecuencias. Y seguramente, ¿quiere decir algo más? Piedra y lo aplastó y el otro dijo no, y hay muchos los demás y dice no, yo sigo por mi camino como tal porque hay muchos que se le presentaron y le ofrecían el camino más corto y más rápido para ellos, pero en la cual nunca llegaron a su destino y llegó el excelente, buenísimo. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a precisar algunas cosas. Miren, cada acto que nosotros realizamos, aunque parezca insignificante, eso va a traer una consecuencia. ¿Okay? Bien sea positiva o negativa. No siempre las consecuencias son negativas. A veces de pronto el desviarse le causó algo bueno. De pronto usted se dio cuenta que existía algo que no lo sabía. Pero eso no es lo general. Eso no es lo que comúnmente ocurre. Generalmente las consecuencias son negativas cuando nos desviamos de los propósitos que nos hemos trazado. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora,
cuando se trata del propósito de vida, cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí porque fuimos llamados por el Señor. Nadie se allega a Dios por su propia cuenta. Dios sale a nuestro encuentro. Es una realidad bíblica. Nadie salió a buscar a Dios. Dios salió a nuestro encuentro. Dios nos llamó. Dios tocó a la puerta de nuestro corazón y nos trajo a Él. Y nos trajo con un propósito. Y hoy en día ya nosotros hemos tenido claro el propósito de Dios para nosotros. Ahora, partiendo de allí, hermano, ¿estamos caminando en la dirección correcta hacia el propósito de Dios para nosotros? Pregúntese por un momento. A ver, mi esposa Bella, ¿usted cree que está caminando en el propósito de Dios para su vida? Yo creo que sí, porque estoy aquí sirviéndole a lo que Él nos ha llamado, porque si no hubiera desviado, no estuviera hoy aquí alabando aquí con ustedes en esta mañana. Creo yo que los que estamos aquí hemos aceptado el propósito de Dios para nuestras vidas, que hemos tomado la decisión de estar hoy en la presencia de nuestro Dios. ¿Y has sido tentada en algún momento por desviarte del propósito de Dios? Sí, porque el mundo a diario nos ofrece, nos da muchas ofertas, que está buena y el hecho no se devolvérsele, pero nos hemos mantenido que Dios nos ha llamado para eso. Eso es importante. O sea, sería bueno que nos tomáramos un momento para nosotros poder definir lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Podría ayudarnos con eso? ¿Cuál cree que es el propósito de Dios para nosotros? Todo creyente debe tener claridad de eso. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito para nuestra vida es que nosotros le sirvamos, porque Él cuenta con nosotros, el legado que Él dejó es para nosotros. Ajá. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le sirvamos y sigamos anunciando su palabra, porque si no lo hacemos, o sea, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Si retrocedemos un poquito a Corintios, en la cita bíblica que empezamos, ¿qué dice? ¿Para qué murió Él? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Entonces, para mí, el propósito de la vida en Dios es que vivamos para Él. Ahora, hágase esa pregunta: ¿está usted viviendo para Dios? Okay. Entonces, es importante que tengamos eso muy claro. ¿Estoy viviendo para Dios? Vamos a revisar un poco hablando acerca de eso, para que nosotros veamos cómo andamos. Porque el escritor de esta serie, él dice algo muy importante. Él dice que de acuerdo como es el Dios de cada uno de nosotros, así nosotros vamos a vivir. ¿Cómo es el Dios de cada uno? ¿Dios es el mismo Dios para todos nosotros? Pregunto. Desde nuestra cosmovisión, ¿Dios es el mismo para todos nosotros? Amén. Debería de ser el mismo, pero hay veces que, bueno, hablamos de que no lo hacemos, a veces decimos que Dios es malo, o nosotros porque, y es bueno para el hermano Robert, porque vemos que Dios lo bendice, y hay veces decimos como que Dios es malo conmigo, porque, o sea, no soy como aquel hermano, pero Dios es único, y la palabra dice que Él no cambia, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que bendice a Robert me puede bendecir a mí. Ajá, pero en la realidad es así. Cada uno ve a Dios desde su propia cosmovisión, ¿verdad? Desde sus propios conceptos. Pero tenemos que empezar a ver a Dios como el Dios que describe la Escritura. Un Dios que es justo, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso, un Dios que es santo, que es bueno. Tenemos que empezar a ver a Dios no como yo creo que es Dios, porque si nos ponemos a ver a Dios desde nuestra propia perspectiva, vamos a perder de vista realmente de quién es Dios. Tenemos que ver a Dios como el Dios que la Biblia describe que es.
Y para eso necesitamos tener claridad del propósito de Dios para nosotros. Si no, hermano, nos va a costar un montón. Dios, vamos a revisar hoy un personaje que nos tiene mucho que enseñarnos. Y de seguro cuando hablamos de Nínive, inmediatamente vino a nuestra mente Jonás, ¿verdad? Y vamos a hablar de ese personaje hoy, porque cuando leemos el libro de Jonás, encontramos muchas lecciones de vida allí importantes para nosotros. En el capítulo 1, del versículo 1 al 3, vamos a leer allí Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Jonás 1, 1 al 3? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Le parece familiar ese pasaje? ¿Lo había escuchado antes? Un hombre que fue llamado para ir ¿a dónde? A Nínive. Pero tomó un destino equivocado. Tomó un destino que no era el que le había sido dado. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Dios ordenó al profeta que fuera a Nínive? Para llevar un mensaje. ¿Por qué Dios ordenó al profeta que fuera a Nínive? Porque era una ciudad pervertida, donde vivía la maldad. O sea, Dios lo ordenó por misericordia a aquellas personas para que cambiaran sus actitudes. Fíjese algo. Jonás tenía una falsa percepción de Dios. Jonás tenía una imagen mental de que Dios lo había llamado solo para que lo adorara, solo para que viviera para Él. Pero en un sentido de plena adoración y nada más. Le causa disgusto, le causa malestar cuando Dios le dice: ve a Nínive. O sea, yo quiero que usted relacione esto. Dios, el Dios en el que Jonás creía, era un Dios para él, que esperaba que Jonás solo le adorara. Pero él no había entendido, hasta que Dios tuvo un trato bastante fuerte con él, para que entendiera que el llamado no solo era para que le adorara, sino para que cumpliera una misión de vida, para que lo había llamado con un propósito claro y definido para él, y era para llevar un mensaje a Nínive, gente que era como perversa, muy perversa. Eso le molestó a Jonás. Y Jonás dijo: no, mi hermano, yo para allá no arranco. ¿Sabes dónde voy? Para Tarsis. Tuvo miedo. Entonces, ¿cuál era el mensaje que Jonás debía predicar? Que venía juicio contra esa ciudad. Que venía el juicio de Dios era eminente sobre la ciudad. O sea, Dios iba a juzgar esa ciudad. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse del mensaje. Arrepiéntanse porque la ciudad va a ser destruida. Juicio de Dios sobre la nación. Ese mensaje es fácil darlo. Usted no ve la mayoría de los predicadores denunciando el pecado de una ciudad. Usted ve la mayoría de los predicadores que quieren figurar en las redes sociales que profetizan prosperidad y tienen millones de seguidores y millones de vistas, porque la gente siempre quiere escuchar que hay prosperidad de Dios para ellos, pero no quieren escuchar un arrepiéntete. Y no es fácil para el que va a llevar el mensaje tampoco, porque va a caer mal. Ese mensaje que lleve, ese mensajero va a caer mal, ¿o no? Si yo hoy les hablo de arrepentimiento, que son una cuerda de pecadores, bandidos, qué sé yo, ustedes se van a ir molestos conmigo. Pero si les predico que viene un gran tiempo de bendición para ustedes, se va a ir conmigo. Entonces, ¿qué es mejor predicar? Lo que Dios quiere que predique. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el llanto, como dice la canción, ¿verdad? Entonces Jonás le pareció
un papel, una tarea dura llevar ese mensaje. ¿Y qué hizo? Yo, Ajá. ¿Qué dijo? No, mi hermanito, yo voy, pero para casa. levantó para huirse, dice la palabra de Dios, o sea, no lo pensó, me voy. Huyo al propósito de Dios para mí, porque el propósito de Dios para él no era nada, humanamente no era nada sencillo. A veces ver a juzgar a Jonás desde aquí parece sencillo, pero cuando uno ve el trasfondo histórico de Nínive, uno pudiera entender un poco más. ¿Sabía que Nínive, qué se dice Nínive, mi amor? A ver, ¿qué he escuchado por ahí entre los teólogos? Es una ciudad perversa, mala, o sea, no le importaba matar, eran muy sanguinarios, o sea, no tenían compasión a nadie. Yo he escuchado que eran tan sanguinarios que empalaban a los creyentes. ¿Usted sabe lo que es empalar al creyente? Le metían una estaca puntiaguda por el recto, hermano, hasta que le llegaba a la sien. ¿Usted se imagina eso? Y como si no fuera nada eso, los ponían en la plaza, hermano, y los prendían. Y era la antorcha que alumbraba la ciudad en la noche. ¿Cómo le parece eso? Era fácil a Nínive. En los que dicen, no, Nínive era un cobarde, está huyendo de Dios. Usted se atrevería a ir a una ciudad donde lo están esperando con un palo así para, ya usted sabe. O que digan, bueno, no, hoy hay carne para los leones, vamos a tirárselo a los leones. O lo tiramos en la hoguera. ¿Sabe lo que es la hoguera? Un horno ardiendo a no sé cuántos grados. Vamos a tirarlo ahí para que quede como un chicharrón. ¿Usted estaría dispuesto a ir a una ciudad así? No, la gente quiere ir a predicar en New York, en la Gran Manzana. Allá sí evangelizo bien, pero no es donde nosotros queramos. Es donde Dios determine para nosotros. ¿Le ha pasado a usted, honestamente, sinceramente, le ha pasado a usted que alguna vez ha comprado usted un boleto para irse lo más lejos posible de la voluntad de Dios? ¿Alguien aquí ha comprado un boleto para irse lejos de la voluntad de Dios? Dios le dijo, te he llamado para tal cosa. Y él dice, sí, ahora vas a ver lo lejos que me voy a ir. Porque para allá, ni loco, ni en sueño. Hay gente que sí lo ha hecho. Hay gente que Dios le ha hablado claramente de qué lo ha llamado a hacer en la obra. Y sabe que ha dicho, no, yo no voy a pasar hambre por Dios. No, yo no voy a seguir con un mendigo con ropa vieja y sufriendo aquí. Yo me voy por el Darién y allá me pongo a trabajar y me pongo en la buena. Después que yo tenga casa, quinta, carro y todo, le sirvo a Dios. Yo conozco gente que ha hecho eso, hermano. Le voy a decir algo, esa es una tremenda locura. Tremenda locura, hermano. Dios tenga misericordia de los que compraron un boleto para irse lejos de la voluntad del Señor. Que Dios les ayude. Miren, ¿alguna vez hemos dejado que las decisiones más importantes de nuestras vidas sean dominadas por las circunstancias o las personas que nos rodean? ¿Qué dice usted? ¿Alguna vez hemos dejado que las decisiones más importantes de nuestras vidas sean dominadas por las circunstancias, por las personas que tenemos a nuestro alrededor? Sí, en la actualidad las circunstancias, hay veces que vamos a servir al Señor, o te dicen, tengo una necesidad económica y me dan una oferta de trabajo, y a veces decimos, bueno, tengo necesidad, voy a agarrar el trabajo, y dejo al lado, o sea, el servicio a Dios por aquello me va a resultar más. Hay mucha gente que sabe que Dios tiene propósito con él. Amén. Pero ¿por qué él no lo asume? La pregunta sería, ¿quién o qué determina las decisiones más importantes de tu vida? Pregúntese eso en esta mañana. ¿Quién está determinando las decisiones más importantes de tu vida? Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién está determinando las decisiones más importantes de tu vida? Las circunstancias, la necesidad, mi familia, mis amigos. ¿Quién tiene el control en sus manos? ¿Se siente usted conforme con las decisiones que está tomando? ¿Están conformes? Aún sabiendo que Dios lo llamó para algo específico en su obra, y usted porque
considera que hay algunas prioridades antes que Dios, usted los está haciendo. Y usted dijo, bueno, yo le voy a creer a Dios, yo le creo a Dios, yo soy de Dios, pero yo lo voy a hacer cuando yo pueda. Y usted postergó, paralizó, detuvo el propósito de Dios para dedicarse a sus propias decisiones. ¿Se siente conforme con eso? ¿Por qué? Ajá. ¿Y qué hay con eso? Eso es lo que la mayoría hace. Si no fuera así, aquí no solo uno saliera a evangelizar, aquí saliéramos todos. Pero ¿por qué no vamos? Hermano, necesitamos que vayan. No, hermano, yo no puedo, yo estoy comprometido, yo tengo tal cosa. Hermano, no, yo no puedo, yo tengo tal cosa. Y nadie puede. ¿Cuántos salen a evangelizar aquí en la semana? Casi nadie, ¿no? Por no decir nadie. ¿Y por qué no vamos? Empezamos a buscar excusas. Y eso, sin darnos cuenta, estamos dejando que las circunstancias dominen nuestras decisiones. Porque si nosotros nos dejáramos dominar nuestras decisiones por las circunstancias, dijéramos, yo tengo una misión de parte de Dios y la voy a cumplir. Voy a obedecer al Señor, voy a llevar su palabra y después voy a hacer X, Y o Z. Así debería de ser. Oiga, nadie dijo amén. Están ya bravos conmigo. No importa, pero yo voy a hacer como, bueno, asumo la responsabilidad de levantar las piedras. Escúcheme, al escuchar la voz verdadera de Dios, ¿cuál es tu reacción si Él te pide algo que no estás dispuesto a obedecer? ¿Cómo estás dispuesto a reaccionar? ¿Cómo reaccionas si Dios te pide algo que no estás dispuesta a obedecer? Sacamos excusa. Ajá. Nos quejamos. Ajá. ¿Qué más? No tengo tiempo. No puedo. ¿A quién engañamos? A nadie engañamos. Con decir la verdad no hacemos daño a nadie, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Mire, cuando Dios lo llama a uno a algo, ese llamado te va a crear un malestar, te va a crear porque es salir de tu zona de confort, es salir de tu comodidad, es dejar, hermano, la comodidad de nuestro hogar, que por muy incómodo que sea, hogar es hogar, ¿verdad? Hogar, dulce hogar. Uno anda por ahí, así está en mejores lugares, pero llega a su casa y logra descansar, ¿o no? Así sea un chichorro que los pies te queden de lado afuera, pero ese es lo que te da tu comodidad, allí está tu confort. ¿Quién quiere sacrificar eso? Digo yo, no sé. Entonces, el asunto es cómo reaccionamos cuando Dios nos pida algo que no queremos obedecer. A veces, cuando Dios nos llama a algo, ¿estamos siempre dispuestos a obedecer? No, se crea un choque en uno. Dios mío, tan feliz estaba yo. Y uno oye a los pastores cuando Dios los llama al pastorado y uno oye esa queja. Ay, Dios mío, también que yo vivía con mi salario, con mi esposita, mis hijos tranquilos, y aceité esto y ahora no tengo tiempo para mí, para nadie. Digo, es tremendo, no es sencillo. Ahora, es importante que nosotros podamos identificar el impulso o el pecado que podría ser la causa de esa reacción. Cuando yo reacciono de manera molesta, incómodo, inquieto, yo tengo que identificar por qué estoy reaccionando así. En tu caso, cuando Dios te ha llamado a algo que no quieres obedecer, ¿qué sientes que ha pasado? Que no estoy de acuerdo con lo que Dios quiere para mí. O sea, pero ¿qué es lo que está produciendo eso? No estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que me produce el desacuerdo con Dios? dejar muchas cosas. O sea, si Dios me llama, o sea, tengo que dejar de lado muchas cosas que son de mi interés para servir, cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de todo ese malestar? Una rebeldía, una desobediencia. ¿Y eso qué es? Pecado. Yo tengo que entender que cuando yo estoy en desacuerdo con la voluntad de Dios, eso es pecado. ¿O no?
Eso es pecado. Uno puede decir, no, porque es que yo no quiero tal, pero póngale nombre. Ese no querer se llama desobediencia. Y la desobediencia es el primer pecado que existe. ¿O no? ¿Por qué estamos como estamos? Y ese pecado, Dios mío, pero sí se quedó entronado en el corazón del ser humano. Seguimos, persistimos, pese a las circunstancias que vimos que se han vivido a lo largo de la historia por la desobediencia, seguimos abrazando a ella. Porque Dios nos llama cada semana. Dios llamó ayer a un nuevo grupo al servicio. Vamos a ver qué tanto le vamos a obedecer. Porque no es a mí, es Dios. Cuando nosotros como líder de una iglesia decimos, hermanos, Dios nos ha entregado una misión. Esta semana vamos a evangelizar, Maizanta. No soy yo, es Dios invitándote a hacer la obra. Y usted dice, no, yo no puedo, yo tengo tal cosa. No, yo tengo tal cosa. No me lo está diciendo a mí. Yo me entendé, te voy a decir la verdad. Cuando yo digo, qué barbaridad. Tanto que ha hecho el Señor por nosotros. Y uno no va a la obra por tonterías. No porque voy a regar una mata de plátano. Por Dios santo, hermano, no la puede llegar a regar antes o después. Había una hermana que siempre tenía una excusa. Y la hermana nunca podía hacer la obra. Y adivine por qué. Que no me acuerdo. Porque tenía que hacerle la comida al perro. Siempre tenía que hacerle la comida al perro. ¿Usted cree que eso no, hermano, por amor de Cristo? Entonces, cuando estemos en desacuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que revisar qué está produciendo ese desacuerdo con la voluntad de Dios. Probablemente, sin haberte dado cuenta, es un pecado que está alojado en tu corazón o en el mío. Y precisamente por eso es que no debemos dejarnos dominar de eso, sino que tenemos que ser ¿qué? Guiados por el Espíritu. Y el Espíritu siempre nos va a guiar a ¿qué? A hacer la voluntad del Señor. ¿Dice amén? Amén. Ok, vamos a leer el Salmo 139 para que veamos algo. Que me diga, hermano, me alegra que haya llegado. Para que veamos algo. En el libro de Salmo 139, el versículo 7 y 8 nos da una gran idea importante para recordarlo. ¿Qué dice luego? Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ajá. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. Entonces, una vez que leemos este texto, podemos hacernos esta pregunta. ¿A qué lugar podemos huir de la presencia de Dios? ¿Habrá un lugar donde yo pueda esconderme de Dios? El salmista dice, ¿a dónde me voy a meter que tú no estés? ¿A dónde vas a huir que Dios no esté? ¿A dónde vas a huir que Dios no puede encontrarte? Entonces, hermano, ¿por qué no podemos escaparnos de Dios? ¿Por qué no te puedes escapar de Dios? Porque Él está en todas partes. ¿Por qué no nos podemos escapar? Porque Dios es espíritu. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? El Espíritu del Señor está sobre toda la faz de la tierra. Y donde quiera que usted se meta, de allí el Señor lo va a sacar. Amén. Amén. Entonces, no huya más. No huya más. Escuche, si buscamos huir de la voz de Dios, el futuro podría estar minado de señales y atalayas. ¿Usted entendió eso? Cuando nosotros o intentemos huir, alejarnos de la presencia de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor? A donde quiera que nosotros vamos, el Señor va a utilizar señales para recordarnos los planes que Él tiene para nosotros. El Señor va a utilizar atalayas para decirnos, siervo de Dios, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar.
Amén. Y a mí eso me ha pasado varias veces. Y me he dado cuenta que he estado huyendo, a veces inconscientemente, del llamado de Dios. Amén. Yo recuerdo que una vez se me ocurrió la idea de taxiar y mi papá me ayudó en el proyecto y compramos un carro y me puse a taxiar. Y un día me dice alguien de la línea, me dice: varón, yo creo que usted no debería estar aquí. Aquí hemos puro malvado, varón. Aquí ya el que menos tiene 5 mujeres, fuma droga, bebe aguardiente. Esto no es lugar para ustedes. Si los cuide, bueno, amén, más claro imposible. Y recuerdo la última locura que hice fue cuando nos fuimos para la zona. Yo me acuerdo allá una vez hablando con alguien natural. Me dijo: varón, yo creo que usted no debería estar aquí. Dios tiene propósito con usted en otros lugares. Aquí no. Y esos son los atalayas que Dios pone para recordarle a uno la visión de Dios para nosotros. Amén. Da gloria al Señor. En Efesios 1:4 hay una gran verdad. A ver, vamos a leerla. Efesios 1:4. Según nos escogió Santo. en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ajá. Entonces, mire esto. Lo reafirma el libro de Efesios. Nos escogió Él antes de qué? De la fundación del mundo. Ya Dios tenía planes con nosotros. No de ahora, no de hace unos días, unos meses. Dios dijo: ay, no, pobre hombre, voy a tener misericordia de él, pobre mujer. No. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía planes conmigo. Diga: Dios tenía planes conmigo. Dios tenía planes Y los planes de Dios siguen vigentes. Amén. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te escogió Dios? Para que fueses como santo y sin mancha delante de Él. para eso te llamó el Señor. Mire, si usted es un hijo de Dios, ¿qué verdad bíblica le inquietaría permanentemente para ser santo y vivir sin pecado? Efesios 1:4. Amén. Ese es el primer llamado que todo creyente tiene. Antes de anhelar un llamado de ir a ser un predicador, un evangelista, qué sé yo, cualquier cosa, tu primer llamado es a vivir en santidad y en rectitud delante del Señor. Amén. Y todos podemos hacerlo. Todos tenemos la capacidad para hacerlo, porque lo más importante ya lo tenemos. El Espíritu del Señor habita en ti. Y el Espíritu del Señor es quien santifica al creyente. Usted puede ser santo, hermano, y vivir de una manera santa delante del Señor, porque el Espíritu del Señor habita en usted. Amén. Ahora, ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué circunstancias te recordó que no estabas en el propósito de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? Algo que te haya ocurrido, que te haya hecho ver que no estás en el propósito de Dios. O, dicho de otra forma, ¿qué ballena usó Dios para tratar contigo? Debe ser un tropiezo. No, una experiencia personal. ¿Tiene usted experiencias personales? Que usted haya dicho: Dios mío, esto me hizo ver que estaba lejos de lo que Dios tiene para mí. No sé si me está entendiendo. No es que me he hecho cortito, no. ¿Qué ballena usó Dios en tu vida? Hay circunstancias que Dios ha usado para recordarle a la gente los planes que Dios tiene con él. Una enfermedad, una pérdida, una catástrofe, un accidente, qué sé yo, algo que impactó, que removió su vida y le hizo ver que esa fue la ballena que Dios usó para procesarlo y hacerlo entender que estaba alejándose de la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Puede usted identificar alguna ballena en su vida? Yo recuerdo esa. Cuando tomamos la decisión de irnos para allá, para ese monte y trabajar, y yo invertí todo lo poquito que yo tenía ahí. Y quedé en la ruina. Hasta el día de hoy no me he podido levantar más.
Eso para mí es una gran señal de que Dios no está con nosotros. Amén. Que Dios cuando está con uno, Dios lo bendice y lo prospera. Yo creo eso. Pero cuando Dios no está de acuerdo con lo que uno está haciendo, hermano, dice que se pondrá un techo de bronce y ni siquiera polvo caerá sobre uno. ¿Cómo le parece eso? Si oyere la voz del Señor y no pusiera por obra sus mandamientos, lo que el Señor nos dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Será maldito en el campo, maldito en la ciudad, será maldita tu bestia, maldito todo. Y le voy a decir algo, en algún momento de mi vida yo me sentí así. Y eso me recordó que me estaba alejando de la voluntad del Señor. Los procesos que vivimos muchas veces son señales y atalayas que Dios está usando para decirte, reacciona, despierta, porque te estás alejando de mi voluntad. ¿Le ha pasado? Y después cuando uno reacciona y dice, Dios mío, ¿qué hice? Mira toda la consecuencia que he vivido por apartarme del Señor. Hay gente que ha vivido graves consecuencias por tratar de huir de la voluntad de Dios. Amén. Tienen como sueño, hermano. Aún en el mar más embravecido, Dios retuvo a Jonás con sus lazos de amor. Qué bello esta historia, ¿verdad? Que a pesar de la desobediencia de Jonás, el amor de Dios no lo desamparó. Ese es lo bueno de esta historia. Ese es lo bueno de Dios. Que a pesar de nuestra condición de desobediencia, de rebeldía y todo, el amor de Dios no nos desampara. Oye, nadie dijo ni un amén. Tiene mucho sueño. El amor de Dios no nos deja. A pesar de que fallamos, a pesar de que dejamos de hacer la voluntad del Señor, el Señor sigue aquí con nosotros. En el libro de Hebreos 13:5 hay una promesa maravillosa que dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, 13:5. contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué le parece eso? Qué belleza saber que el Señor promete no dejarnos ni desampararnos. Amén. ¿Cuántos han vivido esa bendición de Dios sobre su vida? Sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de que nos encontremos por Tarsis o rumbo a Darién, no sé. Rumbo a Darién, allá los cocodrilos y a los tigres que esperándote allí, y el Señor con su mano fuerte y misericordiosa todavía permite que nada de esto nos ocurra en su amor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Mire, podemos confiar en esas promesas hoy, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Usted puede confiar en esa promesa de que el amparo y la bendición de Dios está sobre usted, pese a estar allí. Mire, esta historia es verdad impresionante, hermano. Usted sabe que después que Jonás tomó la decisión de huir de la presencia de Dios, de huirle al llamado de Dios, una ballena, bueno, eso fue una historia, el hombre se buscó en la embarcación la tormenta, lo lanzaron al mar, y en el mar, ¿quién lo estaba esperando? Una gran ballena. Y esa ballena, hermano, fue el instrumento que Dios usó para hacerlo recordar los planes de Dios para su vida. Amén. Ahora, dentro de la ballena, Jonás tuvo una de las experiencias más gloriosas de poder conocer a Dios. Amén. En el momento del aprieto, en el momento de la angustia, de la desesperación que hizo Jonás, clamó a Dios. Y Dios, que es tan bueno, y Dios, que es tan misericordioso, ¿qué hizo? Lo escuchó, atendió su oración e hizo, hermano, que el pez lo vomitara en la orilla del mar, y Jonás fue librado. Mire, allí Jonás prometió que nada lo apartaría del rumbo que Dios había marcado para él. Qué tremendo, ¿no? Esperar que Dios use la vara de hierro para hacerte entender su voluntad. No, mi hermano. Mire, cuando Dios nos está hablando de una manera apacible,
alegre, de una manera mansa, tranquila, y te está diciendo, hay una misión de vida para ti. Te está diciendo, hay una misión de vida. Te está diciendo, hay un propósito para ti. Pero nosotros, hermanos, en nuestra terquedad, en nuestra rebeldía, hoy qué tremendo. Amén. Esperamos que Dios use una gran ballena para hacernos sufrir, para procesarnos y después decir, ay, es que Dios tenía planes. Amén. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Las crisis, las circunstancias que ocurren en nuestra vida, ocurren para llevarnos a otro nivel. Cuando nosotros no queremos hacer las cosas por las buenas, ¿qué hacían nuestros padres terrenales aquí? Ah, no querés hacer caso. Ya va. Fulano, René, venga acá. Ya va. René, venga acá. Ya va. Ah, ya va a ver. Pelaban por el fuerte, hermano. Y buscaba uno y chan, chan, chan. Después de nargueado, entonces uno iba así, iba más rapidito y más contento todavía. Amén. ¿Por qué esperar que Dios tenga que darnos con vara de hierro para que nosotros podamos andar en el propósito que Él tiene para nosotros? No permitamos que eso pase, hermano. ¿Qué dice Proverbios 16:9? Amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire, Jonás prometió que nada más nos faltaría del grupo que yo había marcado para él. Dios es un Dios amoroso. ¿Cuántos creen realmente eso? Dios es un Dios misericordioso, que incluso si nos equivocáramos al hacer nuestros planes, Él todavía tendrá misericordia. Lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho planes lejos de la voluntad de Dios? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Vivimos haciendo planes lejos de la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios, con la misericordia nos alcanza y dice, ay, pobre hombre, según ti, lo voy a errar. Y nos vive librando de una y de otras circunstancias, consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, hay que considerar lo que dice Proverbios 9. ¿Lo leemos otra vez? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así debe ser. Miren, tenemos que descansar o descansamos cuando le permitimos a Dios hacer la obra en nosotros. O sea, qué bonito es y cuánta confianza da que cuando nosotros queremos hacer algo, le decimos, Señor, en tus manos está. Le da descanso eso y allí en adelante saber que pase lo que pase está en las manos del Señor. Amén. Te brinda descanso, te brinda paz, te brinda seguridad. Que ese plan, ese proyecto, ese emprendimiento que vas a realizar, hermano, póngalo en las manos del Señor. Dígale, Señor, aquí está. Amén. Aquí está, lo voy a hacer en tu nombre. Voy a caminar en tu nombre. Voy a hacerlo creyendo que tú estás conmigo, creyendo lo que has prometido, que no me dejarás y no me desampararás. Hermano, seguro estoy que cuando así lo hacemos, eso nos da seguridad. Para el creyente que verdaderamente le ha creído a Dios, cuando hacemos algún emprendimiento o iniciamos algún proyecto que no hemos puesto en la mano de Dios, siempre da cierta inseguridad. Decimos, Dios mío, yo no consulté con Dios para hacer esto, y ya salir de esto. ¿No le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado un montón de veces. Voy a arrancar con algo y después que voy a mitad de camino es que me acuerdo que ni siquiera le dije nada al Señor de eso. Y digo, ay, Dios mío, por favor, ten misericordia. Y por eso muchas veces las cosas no se nos dan como nosotros queremos, porque emprendemos bajo nuestros propios, nuestras propias emociones y expectativas, sin meter en cuenta al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y que podamos mejorar eso. Pero si así hacemos, si encomendamos en las manos del Señor nuestros proyectos, ¿qué dice el proverbio que va a pasar? Dios, Él se va a encargar de que nuestros pasos vayan en la dirección correcta. Y ¿saben qué es bonito eso? Aunque a veces no pareciera
pareciera, porque a veces uno duda de que Dios esté con uno en el asunto, pero cuando uno viene a ver, uno dice, wow, lo logré, y ni siquiera sé cómo lo hice, y la gente dice, ¿y cómo lo hiciste? No lo sé. Yo ahora pienso, hermano, Dios mío, ¿cómo yo me gradué? O sea, yo veo lo caro, lo difícil, lo complicado, yo digo, Dios mío, ¿cómo me gradué? Esto fue Dios. Yo le digo a la gente, ¿y cómo fue eso? No, eso fue Dios. Porque de verdad, hermano, mire, tanto sacrificio, esfuerzo y cosas que se requiere de Dios, esto fue Dios. Amén. Amén. Entonces, qué bonito es que Dios vaya de la mano con nosotros. Ahora, ¿ha experimentado su amorosa corrección cuando te apartaste del rumbo que Él trazó para ti? En algún momento, cuando Dios nos dijo, haz esto y tomamos otra dirección, hemos experimentado la corrección de Dios. Nos ha consolado el Señor. ¿Ah? ¿Sí o no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Reflexionamos, Dios mío, y Dios, en su misericordia, nos abraza. Amén. Nos consuela, nos corrige y nos dice, sigue adelante. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Y cómo impacta eso en nuestra fe? ¿Cómo impacta eso en nuestra fe? Parece que nos ayuda a seguir confiando más en la palabra, porque tenemos un Dios de misericordia, que somos desobedientes y rebeldes. Vemos como el amor de Dios está aquí para con nosotros, siendo nosotros tan desobedientes. Eso nos une más a Dios. Porque decimos, confiamos de que es un Dios verdadero, real, que podemos confiar en Él. fiel, misericordioso. Ese es como los hijos que le hemos fallado a nuestros padres, la hija que se fugó de la casa. Qué vergüenza tan grande con los padres, ¿verdad? Sobre todo con la mamá, defraudamos a la mamá. Y eso debe ser fuerte, ¿verdad? Que se embarazó fortuitamente. Dios mío, qué vergüenza tan grande, ¿verdad? Qué afronta tan grande para los padres. Y eso debe ser un malestar muy tremendo, ¿no? Que debe haber en la persona que experimenta eso. Pero, luchando con sus luchas allí internas, Dios mío, ahora el rechazo de mi familia, de mis padres, qué sé yo. Pero saber que cuando llega a su casa, a veces derrotado, a veces, cargado por la vergüenza, por la culpa, y entonces en lugar de encontrar una madre que le pega, que la condena, que tal, consigue una madre que con misericordia y compasión la abraza y le dice, aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para ti. ¿Le ayuda eso? Mucho, ¿verdad? Y yo creo que se fortalece esa relación entre esa hija y esa madre. Dice, tengo una madre que realmente me ama, que a pesar de mis errores me sigue amando. Ese Dios que a pesar de nuestros errores nos sigue amando. Ese es nuestro Dios. Y en el libro de Jonás 3, 4 y 5, ¿qué dice que ocurrió? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. ¿Qué hizo finalmente Jonás? Decidió predicar, anunciar, Cumplir el propósito de Dios para su vida. Encaminarse en el propósito de Dios, en el plan de Dios para él. ¿Valió la pena que se lo tragara la ballena? ¿En qué tanto contribuyó eso? reaccionó y tomó la encomienda. En primer lugar, ¿no? Dio la misericordia de Dios que fue lanzado, porque si no tuviera la ballena se hubiera muerto, pero ahí estaba la ballena para recibirlo, o sea, la mano de Dios y después llevarlo a la orilla, o sea, ver la misericordia de Dios en medio de su rebeldía y desobediencia. Amén. Mire, ¿cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Hemos pensado, Dios mío, Señor, que yo creo que ya Dios no quiere, se desentendió conmigo después de él. Pero cuando nos allegamos a Él y vemos que su amor está allí, firme todavía con nosotros, eso fortalece nuestra relación con Dios. Y la obediencia final de Jonás, ¿qué trajo como resultado? Que la gente creyó en el mensaje, o
sea, creyeron la palabra de Jonás que el Señor envió al pueblo, siendo ellos una ciudad tan pervertida, como dice la palabra. Y cuando nosotros vemos ese final feliz en la historia, ¿qué se nos viene a la mente? Ahora, concluya usted su propia conclusión. Cuando vemos allá a Jonás que fue llamado e hizo lo que se le dijo que no hiciera, algo muy natural en nosotros los seres humanos, pero que después del proceso, la ballena, la cuestión, él entendió, si voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué vemos al final de todo? ¿Cómo ve usted esa película allí? ¿Qué nombre le pondría? Ajá. Ok. Ajá. ¿Qué ves allí? Bueno, vemos cómo se manifiesta el amor de Dios en medio de nosotros siendo tan diferentes, o sea, se cumplió lo que Dios quería para esta ciudad. Amén. Mire, la gran lección de hoy es esta. Escríbala, grábela, anótela en su libreta, no la olviden. La gran lección de esta mañana es que así como Jonás, Dios utilizó otros personajes de la Biblia para enseñarnos algo, para enseñarnos que Dios usa personas desobedientes, de poca fe o de dudosa reputación para glorificar su nombre en la tierra. No, ese amén no se yo. Amén. Escúcheme. Dios usa personas desobedientes, rebeldes y de mala reputación para que su nombre sea glorificado en la tierra. Amén. Si hay algo que muchas veces nos detiene a nosotros a caminar en el plan de Dios para nosotros, es ver nuestra propia condición. Decimos, yo, tan pecador, yo, tan desobediente, que nunca le he hecho caso a Dios, y muchas veces nosotros mismos nos limitamos al llamado del Señor. Pero Jonás es uno de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia de instrumentos débiles, instrumentos humanos a través de los cuales el Señor se glorificó. Porque ¿quién es el que va a hacer la obra? Dios. ¿Quién es el que convierte a la gente? Dios. ¿Quién es el que transforma los corazones? Dice, cuando el Espíritu venga, dice, ¿qué va a hacer? Él convencerá al mundo de pecado. Lo que Dios está necesitando de nosotros, iglesia, es que vamos. Eso nada más. Ir, ve, lleva el mensaje, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Lo demás lo va a hacer el Señor. Usted simplemente dispóngase a obedecer, o dispongámonos a obedecer, porque Dios es quien hace la obra. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Y por qué usted cree que Dios se vale de personas así? A ver, ¿por qué cree que Dios se vale de personas así? Porque a través de esa persona Él muestra su amor y tiene el poder para transformar las vidas. Y esa persona puede vivir según el propósito de Dios. O sea, yo siendo una mujer pecadora, desobediente, rebelde, Dios muestra que Él es un Dios que puede transformar mi vida. Él puede, y a través de esa transformación pueden venir muchas personas, porque en la Torah uno mismo no puede decir que yo siendo una mujer perversa, o sea, por mis propios medios no voy a poder alcanzar ese cambio, pero Dios es el que transforma la vida de las personas, y a través de esa transformación, o sea, otros ven que ya tenemos un Dios poderoso que cambia y puede transformar las vidas. Amén. Mire, hermano, ¿quién es la primera evangelista de la historia neotestamentaria? ¿No saben? Hay una evangelista allí. ¿Quién fue la primera evangelista? Ajá, la mujer samaritana, a la que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Mire, era de mala reputación. Imagínense usted que ya llevara 5 y el que tenía no era. ¿Cómo era su reputación? No era nada normal. Y ella, esa mujer, ¿qué hizo? Dijo, Dios mío, este es Dios, es un profeta de Dios. Y
qué hizo? Salió corriendo a la ciudad y le dijo: ¡hey! Aquí está un profeta de Dios, vayan a escucharlo. Me ha dicho toda mi vida, este es el hombre. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y qué hizo la gente? Uy. Miren, no crean que son los que se la tiran de muy santos, que son los únicos que Dios utiliza en este asunto. No, Dios está dispuesto a usarte a ti y a mí para ser instrumentos para su gloria y para su honra. Hermano, mire, ¿quién es el padre que más ama? ¿Quién es el padre que más ama? ¿Ah? ¿El que lo corrige o el que lo perdona más? Porque hay gente, hay padres que dicen que aman a sus hijos porque los corrigen, pero cuando los hijos cometen un error lo destierran y los mandan para el infierno. Y es lo que ha llevado a muchos hijos a la gran perdición. ¿Quién es el padre que más ama? El que perdona más a sus hijos. El que cuando sus hijos se equivocan, los corrige, como dice la hermana, pero con amor. ¿Sí me está entendiendo? Con amor le demuestran que cometieron un error, pero que un error lo hemos cometido todos y lo podemos mejorar. ¿O no? Hay padres que han dañado totalmente la vida de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque es pura vara, pura corrección y cero amor. Y corrección sin amor no hay transformación. La transformación se logra, hermano, con amor. Y así nos trata Dios, con amor. Ninguno de nosotros habíamos o calificaríamos para estar hoy aquí. ¿Usted no le ha fallado a Dios? ¿Y cómo te trató Dios cuando volviste a Él? ¿O por qué volviste a Él, mejor dicho? ¿No fue por su amor? ¿No fue por su misericordia? ¿No fue? Dios lo demuestra, y Dios muestra cómo Él obra en su amor a través de aquella parábola del hijo pródigo. ¿La recuerda? Ese padre que tenía un sentimiento de pérdida por su hijo que se había ido. ¿Sí lo recuerda? ¿Cómo esperaba era ese hijo que se había ido? ¿Estaba a la espera de su hijo? Estaba pendiente allí, y cuando lo vio venir, dio muestras y manifestaciones de su amor. Salió con el bate y le dijo: te estaba esperando, batido, y tan lo reventó. ¿Cómo le salió? Con brazos abiertos, lo recibió, hermano. Pero ese amor se traduce, tradúcalo en palabras, en acciones. Porque hay gente que dice con amor, pero ¿qué amor? Él le demostró su amor. ¿Cómo lo demostró? Lo vistió, le dio calzado nuevo, le puso anillo. O sea, tuvo actos de amor. ¿Sí me está entendiendo? Así corrige Dios el pecado, con amor. Y nosotros también tenemos que aprender eso, hermano. Entonces, la gran pregunta es, después de todo esto, hermano, ¿cómo se ve usted en su obediencia dentro del plan de Dios? ¿Siente que estás obedeciendo el plan de Dios? ¿Siente que estás caminando hacia la Nínive que Dios te llamó a caminar? ¿O estás rumbo a Tarsis? ¿O estás llegando ya al terminal para agarrar? Mire, ¿se ve usted como un espectador de la vida cristiana o como un mensajero de Cristo que brilla en medio de la oscuridad? ¿Cómo se ve? ¿Solo como un espectador o como un mensajero de Dios? ¿Cómo te ves? Como un mensajero de Dios. ¿A dónde estás llevando el mensaje? Yo un mensajero no, quizás no salimos a predicar, pero sí mostramos al mundo el amor del Señor a través de nuestros testimonios. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una misión, un plan de Dios para mí. ¿A qué Nínive estás yendo? ¿Como expectativa? No, ¿a qué Nínive estás yendo? ¿A quién estás llevándole el mensaje? No me cortes con ese vaso de cartón. No, aquí estamos dándole al mundo otra vez. No, ¿a quién le estás predicando en tu día a día? ¿A quién estás impactando con la palabra de Dios? ¿A quién estás alumbrando con la luz de Cristo? Amén. De eso se trata, entender que tenemos una visión de parte de Dios. ¿Se siente cómodo usted ante la obediencia a la gran comisión? ¿Siente que está obedeciendo la gran comisión? ¿Siente que está yendo y está haciendo discípulos? Ese es el llamado. Amén. Ese es el llamado, obedecer la gran comisión. La gente se está perdiendo sin Cristo. ¿Qué está haciendo usted por ellos?
La comunidad se está hundiendo en el pecado, en la perversión. Tenemos una Nínive aquí a nuestro alrededor. ¿Y qué estamos haciendo por ella? ¿Estamos impactando a nuestra Nínive? ¿O estamos tratando de coger otro rumbo? Déjeme decirle que hoy Dios nos brinda la oportunidad de dirigirnos hacia el lugar que Dios ha señalado para nosotros. Escúcheme bien, ahora es el tiempo. Tu Nínive te espera. ¿Cuál es tu Nínive? No lo sé yo. Te tiene que decirle al Señor en oración: Padre, ¿cuál es mi Nínive? Pero seguro estoy que Dios nos ha entregado territorio.